Y el año que viene vamos a profundizar en esto, no ahora. Hay clasificaciones, hay 3 clasificaciones. A partir de 2012, 2010 hay clasificaciones que van a permitir decir qué estadio tiene esa ira. Y la verdad que eso no tiene ninguna utilidad clínica. Tiene utilidad para hacer estudios, para decir yo voy a hacer una intervención X en un paciente que tiene un estadio 2 de la clasificación AKI, por ejemplo. El año que viene las vemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi duda? Yo ahora estoy en la guardia, me llama el doctor Landi, que está viendo un paciente de los clínicos, y el paciente tiene aumento de la creatinina. Solamente tiene aumento de la creatinina. La diuresis la mantiene normal, conservada. Y tiene un aumento de la creatinina. ¿Cuál es mi primera duda? Si esto es una ira que genera más mortalidad, que me alerta, porque lo tengo que tratar rápido, porque si no el paciente se muere más, porque si no el paciente va a tener riesgo de perder el riñón. Pero mi primera duda es si ese aumento de creatinina que yo estoy viendo es un aumento en horas o pocos días, o en el otro extremo, este paciente que vino con 2.3 de creatinina, que claramente es alta, ya tenía 2.3 de creatinina hacía 1 año, 2 años, 3 años. Los dos tienen creatinina alta. Uno es una ira, salgo corriendo, y el otro es un paciente que yo le digo a Pablo que me ve en 15 días en consultorio y vemos si hay algo para hacer, quizás no haya nada para hacer desde lo mío, ¿sí? Y entonces, ¿qué lo diferencia la ira de la IRC? El tiempo. Entonces, esto está definido por una creatinina aumentada que se sostiene por lo menos por más de 3 meses. ¿Y qué otra cosa importante tenemos que saber? Si bien detrás de la ira está el Harrison entero y el desafío diagnóstico va a ser enorme, en la IRC hay, ya se los digo porque lo tienen que saber, diabetes, que genera insuficiencia renal crónica, hipertensión, que genera insuficiencia renal crónica, poliquistosis renal, glomerulopatías, obstructivas, y vamos a poner después otras que son raras, ¿sí? Pero fíjense que las causas son estas y son poquitas. En los registros de tratamiento renal sustitutivo en el mundo, el 80%, el 75% entran dentro de estas dos. Acá hay un 10%, acá hay un 10%, y acá en las otras estaría lo que queda. Fíjense que las causas son bien claras y no hay nada para hacer. Si un paciente tiene hipertensión, creatinina de 2, estable en los años, ese paciente simplemente venga en 3 meses. Y este paciente, si yo detecto que tiene una ira, si yo detecto y defino que tiene una ira, yo voy en el momento y tengo que tratar de hacer diagnóstico oportuno para no perder el riñón. Esa es la situación, ¿sí? No se viene, yo les dije que la ira podía ir a la IRC. Está acá en otras. En general, la ira puede dejar una secuela y puede evolucionar a la IRC, pero no es de las causas más frecuentes, ¿sí? La insuficiencia renal aguda, otro concepto que es importante y genera a veces confusión y se pregunta mucho, si la insuficiencia renal crónica siempre es una ira que se hizo crónica, que se cronificó. No. Lo más probable es que el paciente con IRC tenga causas definidas que no tengan nada que ver con la ira. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Vamos a tratar de establecer un modelo, una herramienta, para que ustedes puedan llegar a cualquier causa de insuficiencia renal aguda. Y el modelo
es el siguiente. Lo vamos siempre así, para que ustedes lo vean. Es una mesa que tiene 4 patas. Una mesa que tiene 4 patas y los 2 carriles son arriba. Y este es el modelo, es la herramienta que ustedes tienen que armar esa herramienta para poder hacer el diagnóstico de cualquiera de las entidades de esta cadena y vamos a ver si no funciona. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a construir esa mesa con 4 patas. ¿Sí? ¿Los colores se ven? Sí. Bueno, con este esquema, ustedes van a empezar a trabajar con todos los pacientes que tengan IRA, ¿sí? Con todos los pacientes que tengan aumento en horas de la creatinina y o disminución de la diuresis, que en el 50% de la insuficiencia renal aguda la diuresis está conservada, no disminuye el volumen, ¿sí? En un 50 sí, es decir, hay ira oligúrica e ira no oligúrica. En este modelo vamos a empezar a analizarlo. De este lado está lo que llamamos riñón prerrenal y tiene que ver con la hemodinámica del paciente. ¿Cómo está hemodinámicamente ese paciente? Y acá entra todo lo que ustedes ya conocen de evaluación del estado, por ejemplo, de hidratación, de la volemia arterial efectiva, y acá van a entrar las variables: presión arterial, frecuencia cardíaca, evaluar si el paciente tiene o no un síndrome de insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene diarrea perdió 10 litros y está hipovolémico de manera genuina, ¿sí? Las causas de ira prerrenal por caída de flujo, las causas las leen del libro. El concepto es ese: prerrenal, falta sangre, falta perfusión renal y se va a generar disminución del filtrado glomerular con aumento de creatinina y o disminución de la diuresis. ¿Cómo está la función de las estructuras? ¿Cómo están las estructuras tubulares? Si hay una disminución de la hemodinámica. Inicialmente, en la primera etapa, van a estar indébiles. Y vimos que ante una disminución de la hemodinámica se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y genera reabsorción de sodio. Esto lo vieron, ya lo vimos. La aldosterona generaba reabsorción de sodio. Entonces el sodio urinario va a ser bajo, menor a 20. Y la excreción fraccional de sodio, la excreción fraccional es el UP de lo que yo quiero medir sobre el UP de creatinina. La excreción fraccional de sodio va a ser baja, menor del 1%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que está fallando por ahora es la hemodinámica. El riñón lo va a censar y va a reabsorber por estos mecanismos sodio. Si yo hago un análisis microscópico, si yo hago un análisis de la microscopía de la orina, ¿hay alguna célula, estructura dañada del riñón a priori? No. Ninguna todavía. Entonces en la orina yo voy a ver un microscopio en donde la orina va a ser normal. No va a haber estructuras patológicas en la orina, porque lo que está fallando solamente es el auto se quedó sin nafta. No está rota la bujía.
no se pinchó la goma. Bien, situación prerrenal. Veamos qué pasa si alguna de las áreas del riñón se altera. Y hay 4 áreas en el riñón. El área vascular, esta es la arteriola deferente, esta es la arteriola deferente, de la deferente salen los vasos, y bueno, acá tienen vasos en la horquilla, con la anatomía, que ustedes recuerdan la anatomía, vienen los vasos. Entonces, vasos. Luego tenemos, ¿qué es esto? Con sus capilares. El glomérulo. Luego tenemos los túbulos. Y luego tenemos, entre los túbulos, esto lo vimos cuando veíamos la tonicidad del intersticio en el mecanismo de contracorriente que explicábamos con uno de ustedes, el intersticio. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando hay problemas en alguna de estas áreas. ¿Sí? Si hay problemas en el área tubular, porque el túbulo tiene o isquemia o toxicidad, es decir, acá pueden pasar dos cosas, que el túbulo esté isquémico o que haya un tóxico, y va a generar en un corte transversal del túbulo proximal. Este es el túbulo proximal, estas son las células epiteliales del túbulo proximal, este es el ribete en cepillo y esta es la luz. En la anatomía patológica de un riñón isquémico, producto de cualquiera de estas entidades, pero en magnitud o tiempo suficiente para generar daño. En la prerrenal, esa disminución hemodinámica no es ni de magnitud ni en tiempo suficiente como para generar una alteración y el túbulo mantiene su estructura. Y por eso a este nivel puede responder. Ahora, en la necrosis tubular aguda, todo esto es más, hay impacto y esto pasa a ser un aplanamiento, alguna célula que puede conservarse, alguna célula aplanada y otras denudadas. Se perdió el ribete en cepillo y estas células denudadas pasan a la luz tubular. Entonces hay una estructura en la luz tubular. No son otra cosa que las células tubulares denudadas. Esto, cuando llega al asa, esta célula viaja, llega al asa de Henle, y la célula, ahora estamos en el asa de Henle, esta célula desprendida junto a la proteína de Stans-Forfal genera un apelotonamiento de células y proteínas y mucus, el famoso cilindro granuloso grueso o cilindro pardo, cilindro granuloso. Entonces ya acá veamos la diferencia que tiene una situación prerrenal, que su causa es la misma que la de la isquemia. Hasta acá eso se entiende bien, ¿no? Que estamos viendo el mismo paciente, pero con una magnitud distinta de la diarrea. Uno puede tener 4 litros, el otro 10, y sostenido. ¿Sí? Acá, entonces vamos a ver en la orina, orina completa o microscopía, vamos a ver cilindros granulosos gruesos. ¿Cómo va a estar el efector? ¿Cómo va a estar el túbulo? ¿Se va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Sí, se puede estimular, pero ¿va a haber túbulos que van a poder responder? Van a estar dañados, con lo cual la recuperación de sodio
va a estar alterada y el sodio urinario va a estar aumentado. Tanto el sodio urinario como la excreción fraccional de sodio. ¿Sí? Cuando el paciente tiene insuficiencia renal, el parámetro que mejor representa la hipovolemia es la excreción fraccional. ¿Por qué? Porque el sodio urinario depende del volumen urinario. Si yo uso volumen urinario y el paciente está olíurico, puede tener un valor falsamente elevado si el paciente está olíurico. Con la excreción fraccional me independizo del filtrado de la oliuria y eso representa mucho mejor. Entonces, en la IRA usamos fracción excretada de sodio. En la hiponatremia usamos sodio urinario y no fracción excretada. ¿Se entiende? Muy importante. En la IRA usamos excreción fraccional de sodio porque representa mucho mejor el sodio urinario bajo en la hipovolemia. A diferencia de hiponatremia, en donde no hay a priori IRA, y entonces ahí el sodio urinario, cuando la función renal es normal, representa mucho mejor la hipovolemia. ¿Sí? En filtrado normal, la excreción fraccional de sodio tiene que ser menor de 0,1 para representar hipovolemia. Esto olvídenlo. Pero se los cuento para que entiendan el porqué de lo que digo. Bueno, muy bien, entonces hasta acá estamos viendo lo que pasa en una situación de hipoperfusión. En una situación de un tóxico renal, como un aminoglucósido, por ejemplo, va a pasar lo mismo en el túbulo y el cuadro clínico es igual. ¿Sí? Y entonces ahí yo, en vez de evaluar hemodinámicamente al paciente, determinar su presión arterial, incitación yugular, si tiene edema, si no tiene edema, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, voy a evaluar en la lista de fármacos o tóxicos que puedan haber sido tóxicos de un estudio, por ejemplo, con contraste, y ahí voy a determinar si están presentes y la ira puede ser tóxica. Y hasta acá tenemos las dos causas más frecuentes que explican alrededor del 80% de la insuficiencia renal aguda dentro del hospital o que se interna. Acá tenemos el 80%, esto es lo de todos los días, esto es lo que en general vemos siempre. Vamos a seguir entonces avanzando en otras áreas, todavía no nos fuimos del riñón. El área vascular puede estar comprometida en entidades raras, ¿sí? Puede haber vasculitis, puede haber síndromes de microangiopatía y puede haber embolias que pueden ser de diferentes tipos en los vasos sanguíneos. Con lo cual, si hay problemas vasculares, va a haber también una disminución del flujo, si el problema es macrovascular, y si el problema es vascular, pero del capilar glomerular, son vasos sanguíneos, pero ya pasa a otra jurisdicción. ¿De acuerdo? Acá hay una cápsula de Bowman que está definiendo que acá hay una estructura que, si bien está compuesta por 4 elementos, uno de ellos son los capilares, que son vasos, pero ya cuando hablamos de capilares no hablamos de área vascular, hablamos de área glomerular. Entonces, cuando se altere el área glomerular, por mecanismos que van a ver en la clase de síndrome nefrítico, cuando tengamos la clase de síndrome nefrítico, vamos a hablar 1 hora de estos problemas que están acá adentro. Por lo tanto, ahora en el esquema, en la herramienta que ustedes tienen que generar hoy, vamos a decir que si hay daño en el glomérulo, vamos a poner una microscopía electrónica de esto. Esto es todo un círculo, ¿no? No lo hago todo, ¿sí? Esto es un capilar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Alguien tiene ganas de explicar esto? ¿Qué es esto? Yo acabo de estas 3 estructuras con una cuarta estructura. Ya esto es mucho arte, chicos. El glicocálix, la cuarta estructura de la membrana de filtración, que ahora está de moda
Galix, por eso lo preguntan. Pero lo que tienen que conocer ustedes es que entre dos células endoteliales, la membrana basal que tiene 3 poros diferentes y el diafragma de hendidura que generan los podocitos. Uy, mirá qué chanchada cabeza. ¿No les molesta? Tipo breakdance. Ahora sí. Agárrense de las manos. Bueno, nosotros ahora, les digo, estamos haciendo una microscopía electrónica real y acá adentro está la luz capilar. Y los podocitos, el cuerpo soy yo, él, vos, y estas son las interdigitaciones, que son dedos, son nombres de los podocitos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un daño acá adentro inmunológico, vamos a ver qué pasa, qué nos va a pasar en las manos. Entonces acá, en los síndromes nefríticos, hay inflamación que deviene fundamentalmente de procesos infecciosos o inmunológicos. Diríamos que el 95% son procesos infecciosos o inmunológicos. Después hay algunos mecanismos más raros y metabólicos, ¿sí? Pero todo lo que van a ver de síndrome nefrítico o es infeccioso o es inmunológico. ¿Y qué va a pasar? Acá es la sangre. Y el endotelio no tiene ninguna protección contra este efecto inmunológico y se va a dañar. Y toda esta estructura que habíamos generado bien armada se va a dañar. Va a haber necrosis. No tengo una tiza para la necrosis. Bueno, y la necrosis no es otra cosa que la lesión de esta barrera filtrante que filtra proteínas y filtra glóbulos rojos, que son elementos que es deseable conservar, proteínas y glóbulos rojos. Entonces, al romperse esa estructura, van a pasar proteínas y glóbulos rojos al espacio de Bowman. Acá está la cápsula de Bowman, este es el espacio urinario, y van a pasar a la cápsula de Bowman y luego al filtrado, proteínas y glóbulos rojos. Hasta ahora, con esto es suficiente. ¿Qué vamos a ver en nuestro modelo, en nuestra herramienta? Cuando es el glomérulo. Proteínas y glóbulos rojos. ¿Sí? Lo vamos a ver en la orina. Hago un estudio de orina completa, miro el microscopio y veo glóbulos rojos y además en el físico-químico por diferentes métodos tengo proteinuria. Y eso es expresión de alteración de la membrana de filtración. ¿Sí? Bien. ¿Cómo van a ser estos glóbulos rojos en la orina? Así es un glóbulo rojo normal en la orina. Pero acá es un glóbulo rojo que pasó por estructuras dañadas, con lo cual ese glóbulo rojo, al pasar por esas estructuras aberrantes, necróticas, se va a deformar y va a generar un glóbulo rojo dismórfico. Hay todo un atlas para ver los distintos grados de dismorfia. Hay varios. Estos con espículas y estos que son célula Mickey, que no son más que protrusiones, vesículas del glóbulo rojo, son los más característicos. Y estos que se llaman células Mickey se llaman acantocitos. ¿Y por qué lo escribo? Foto del acantocito. Foto significa no lo pueden olvidar. Sacan una foto y lo tienen ahí. Porque este es el más representativo de daño glomerular. ¿De acuerdo? Si yo veo acantocitos, daño glomerular. ¿Y qué pasa cuando un elemento patológico que no está habitualmente en la luz tubular llega al
asa y se encuentra con la proteína del transfosfal o uromodulina. ¿Qué pasa? Se apelotonan y forman lo que yo voy a ver en la orina como cilindro hemático. ¿Sí? Que no lo voy a ver en la necrosis tubular aguda o en la injuria tubular aguda isquémico-tóxica, porque el daño está acá. Que no lo voy a ver en la prerrenal de ningún modo, porque no hay ningún daño estructural. ¿Sí? Entonces, muy bien. Yo, con la orina, puedo determinar que el paciente tiene un síndrome glomerular con ira. Y eso se llama síndrome nefrítico. Luego tenemos el cuarto espacio, que es el intersticio. Van a tener una clase de nefritis túbulo intersticial. ¿Sí? Y en realidad es una nefritis que se da en el parénquima, en el intersticio, por mecanismos inflamatorios. Acá prácticamente son inflamatorios, a veces infecciosos y pocas veces inmunológicos. ¿Sí? Lo van a ver en la clase. Así que ahora no noten las causas ni nada, para tener una idea general. Pero detrás de entidades inflamatorias, inmunológicas e infecciosas, el intersticio se inflama. Y si se inflama, se llena de células que infiltran el intersticio y permean. Ahora voy a utilizar la foto de la sección transversal del túbulo, y acá yo estoy en el intersticio, y estas son las células que pueden ser de diferente naturaleza dependiendo de la situación clínica. Si fuese una pielonefritis, si fuese un proceso alérgico, podría haber o neutrófilos o eosinófilos. Entonces, en la anatomía patológica, en la célula que yo veo, en la anatomía patológica, si yo veo un eosinófilo, si yo veo un neutrófilo, no es lo mismo. Voy a pensar en las causas subyacentes. Entonces, estas células que van a hacer, van a infiltrar las células tubulares y se van a encontrar en los túbulos. Esto en anatomía patológica se llama tubulitis, inflamación del túbulo. Y luego van a permear a la luz tubular estos leucocitos. Y si los encontramos en la luz tubular y llegan a la asa de Henle y se encuentran proteína de transfosfal, forman ¿qué? Ya no es rojo, ya no sé de qué color son. Pero bueno, debe ser blanco el leucocito. ¿Sí? Un cilindro leucocitario. Un cilindro leucocitario es altamente sugestivo de tener una nefritis túbulo intersticial aguda en contexto de ira. ¿Hasta acá? ¿Va bien? Vamos a seguir construyendo la herramienta que todavía no tenemos lista, pero en breve y empezamos a jugar. ¿Qué necesito yo para poder orinar? Que haya sangre, que el riñón funcione y una vía urinaria expedita. Entonces, si un paciente tiene una tumoración, una obstrucción, una adherencia en la vía urinaria, un cuerpo extraño en la vía urinaria, un coágulo, un apelotonamiento de células tumorales necróticas, etcétera, etcétera, causas de obstrucción de la vía urinaria, Harrison. ¿Sí? Acá no perdemos tiempo con causas en el libro. Todas las causas de uropatía obstructiva en el libro. Pero, conceptualmente, si yo obstruyo la vía urinaria y genero una presión que se choca con el flujo, ¿qué le va a pasar al riñón? Se va a dilatar. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo? Riñón, pelvis, seno
uréter, vejiga, uretra. Puede haber una obstrucción de acá a acá y generar dilatación. Y esto se ve un espacio, que es un espacio que en general tiene 6 milímetros, puede tener 8 milímetros, se empieza a dilatar y esto se llena de un líquido anecoico que es orina. ¿Sí? Y la sensibilidad de la ecografía para determinar un proceso obstructivo es mayor al 95%. Y eso es muy importante porque determina que la ecografía tenga un poder muy importante para descartar, si no está presente, la patología obstructiva. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ecografía renal. ¿Qué más nos aporta la ecografía renal? Muy importante en la construcción de la herramienta. Es una de las patas más importantes. ¿Por qué? Porque mi primera pregunta tenía que ver si el paciente que está viendo el doctor Landi en este momento en la guardia con 2.3 de creatinina por el que me había llamado, y yo fui muy preocupado. Vimos que tenía creatininas de 2.3 y con Pablo dijimos, bueno, nos quedamos tranquilos. Encontramos esas creatininas y nos quedamos tranquilos. Ahora bien, los pacientes, les tengo que contar lamentablemente, no vienen con la bolsita de estudios previos. Generalmente no sabemos qué creatinina previa tiene. Entonces, Pablo y yo vamos a estar en la duda de si ese paciente tiene insuficiencia renal crónica o tiene IRA. Si tiene oliguria, claramente voy a poder definir que tiene IRA, porque el paciente oligúrico tiene IRA. No importa que tenga IRC. Puede tener IRC y tener una IRA. Un paciente hipertenso con 2 de creatinina, con 50 de filtrado, puede tener una sepsis y llevar la creatinina de 2 a 4. Eso es una IRA. Es un cambio de creatinina en horas o días, que puede ser sobrefunción renal normal o sobrefunción renal alterada previamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la ecografía, ¿por qué es tan importante para poder dirimir y discernir sobre si es crónico o es agudo? El tamaño renal. En general, en la insuficiencia renal crónica, el tamaño disminuye y la ecogenicidad, que es cuán blanco o negro está, si está muy ecogénico, está muy blanco, y si está muy negro, está muy poco ecogénico o anecoico. Esto que es líquido va a ser anecoico, y el riñón de la insuficiencia renal crónica va a ser hiperecogénico, va a estar blanco. ¿Y cómo sé si el riñón está blanco o no? Lo comparo con el hígado. Si el hígado no tiene grasa, que también se pone ecogénico, y si el hígado no tiene grasa, el hígado es más hipoecoico que el riñón, normalmente. ¿Sí? Perdón, al revés. El riñón es más hipoecoico. Con lo cual, si la ecogenicidad renal aumenta la hepática, entonces ahí me encuentro ante paciente con hiperecogenicidad. ¿Sí? Tomo el parámetro al hígado. Entonces, la hiperecogenicidad y el tamaño hablan de cronicidad. ¿Sí? Y siempre que se hable, tener estudios previos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, llegamos hasta acá y estamos en condiciones de empezar a hacer el juego de la insuficiencia renal aguda. ¿Quién quiere empezar a jugar? La crónica disminuye el tamaño y aumenta la ecogenicidad. La aguda no disminuye el tamaño, incluso a veces aumenta, y la ecogenicidad está preservada. Bueno, vamos a empezar el juego. ¿Quién empieza? Me tenés que decir va. Me tenés que decir va. Fácil. Enfermedades inmunológicas. Enfermedades inmunológicas. ¿Querés ir anotando enfermedades inmunológicas? ¿Quién más juega? Pablo, ¿qué juega?
Neumonía broncococo. Bueno, y así pueden poner todas las que quieran, todas. Oncología, embarazo, cardiovascular, reumatología, infectología, lo que quieran, fármacos, ¿sí? Bueno, vamos entonces a pensar en una enfermedad inmunológica. El paciente tiene, por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a armar, sí. Vamos entonces a armar las cuatro patas y vamos a llegar a esto. ¿Sí? Ustedes ya saben que tienen una enfermedad inmunológica y tienen que llegar a esa nivel. Bueno, tenemos un paciente que ya se sabe que diagnóstico. Vamos a empezar. ¿Qué pasa de X? ¿Qué le pedís? Le pedís un laboratorio y ya lo hiciste y tiene creatinina alta, ese paciente tiene ICA. Lo van a tener que llevar a cabo. Hemodinámica. Sí, acá hemodinámica y aparece el cardiólogo, es increíble. Hemodinámica. Bien. ¿Cómo evaluamos esta pata? Clínica. Clínica. ¿Sí? Clínica. Cuando veamos IGA en la terapia intensiva, más que clínica, son estudios complementarios, imágenes, estudios dinámicos, pero hoy lo que tenemos que saber es que es las variables hemodinámicas que ustedes conocen, el estado de hidratación, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, sequedad de piel y mucosas. Muy bien. Entonces, hemodinamia siempre, porque si el paciente tiene una enfermedad inmunológica, pero además está deshidratado, va a tener un doble problema. Falla la bujía y no nafta. Entonces, la hemodinamia siempre la evalúo y además la optimizo. Lo vamos a ver el año que viene, pero primera parte de hemodinamia. Acá la hemodinamia, en este paciente, que tiene lupus, está preservada. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, de hecho tiene discretos edemas en segmentos inferiores y está hipertensa. La paciente es una mujer. Entonces, la hemodinamia. Otra pata, la hemodinamia no parece ser el problema. La otra pata. El sodio, la expresión fraccional de sodio. Y acá entramos en un berenjenal justo con el caso que nos tocó del Carlson, que no es lo que nos tocó. Entonces ahora acá el sodio está bajo. Y cuando veamos síndrome nefrítico vamos a poder explorar por qué el sodio urinario puede estar bajo en un cuadro en donde hay daño en la barrera glomerular y hay un sodio urinario bajo. ¿Sí? El sodio urinario está bajo. Además, vamos a ver cuál es el mecanismo nefrítico. Tiene que ver con una proliferación e inflamación en la superficie filtrante y los alimentos. Lo vamos a ver en el nefrítico. Sodio urinario bajo. Entonces vemos hemodinámica, sodio urinario. Y las otras dos patas, la ecografía, que es normal, no tiene obstrucción y es agudo. ¿Sí? ¿Y qué estuvimos viendo acá? La orina. Entonces, evaluando inespecíficamente a un paciente con IGA, inespecíficamente la hemodinamia, la ecografía, la orina y el sodio de la orina, yo puedo determinar un fenotipo, una forma de presentación de IGA, que me va a llevar, en este caso, que encontré cilindros hemáticos, a la enfermedad glomerular. ¿Por qué? Porque el hemodinamia está ok, porque la ecografía está ok, porque el sodio urinario está bajo y lo tengo que analizar siempre, hay controversias, es el más conflictivo de la pata de la mesa. Y luego fui al BIFES y fui a ver una biopsia. ¿Sí? Mirar la orina es una biopsia. ¿Sí? Estoy viendo estructuras. Entonces las vi los cilindros y vi los acantocitos. Y eso, por definición, es un síndrome nefrítico. Y ahí llego, y después solamente leo el capítulo del Carlson de enfermedades glomerulares o síndrome nefrítico.
ya no tengo que leer el Harrison, tengo que leer 20 páginas. Y ahí me pongo a leer y veo que le tengo que pedir todo lo que le tengo que pedir en síndrome nefrítico que vamos a ver en la clase. Y tengo que revisar al paciente, y el quinto elemento es la clínica. El quinto elemento de la estructura es la clínica. La presentación clínica de cualquier paciente con IRA, por supuesto que es la clave. Neumonía por neumococo. Hay 4 o 5 mecanismos de IRA distintos. El neumococo, por ejemplo, es una causa de microangiopatía trombótica. Se sabe que daña el endotelio, que activa el complemento y puede generar microangiopatía trombótica. Entidad rara. Lo más frecuente es que el neumococo genere sepsis, y la sepsis generada por el neumococo genere IRA, que es la causa más frecuente de IRA en una terapia intensiva, por ejemplo. Entonces ahí vemos que podemos seguir hablando. Si yo estoy viendo a una mujer embarazada, luego de la semana 20, hipertensa, con algo de proteinuria, que no hay diagnóstico de desorden hipertensivo del embarazo, que son 4 los desórdenes hipertensivos, pero cuando hay proteinuria y cuando hay otros elementos, voy a dejar de encasillarlo como un desorden hipertensivo puro y pasa a tener lo que se llama preeclampsia. Pero entonces yo estoy viendo un contexto clínico. Si yo estoy viendo un cirrótico con un estadio avanzado que desarrolló varices esofágicas, que desarrolló ascitis, y ese paciente comienza a deteriorar la función renal, lo más probable es que yo esté en presencia de un síndrome hepatorrenal, que tiene una fisiopatología totalmente distinta a la del lupus, a la de la preeclampsia. Y también el modelo me va a servir. ¿Sí? Si yo quiero estudiar un paciente cirrótico con síndrome hepatorrenal, fíjense qué cosas raras. Me voy a la herramienta. Veo la hemodinamia, del cirrótico en general tienen miocardiopatía en el 50% de los cirróticos y pueden tener vasodilatación y pueden tener TA baja, por lo cual pueden estar prerrenales por TA baja, pero fundamentalmente lo que tiene el paciente cirrótico es un desbalance de sustancias vasoactivas. El óxido nítrico genera vasodilatación esplácnica y esa vasodilatación esplácnica genera un secuestro de bulimia, y ese secuestro o tercer espacio de bulimia, no es un tercer espacio que está en los vasos, pero quiero decir, ese secuestro vascular de la vasodilatación esplácnica genera menor perfusión, por ejemplo en el riñón, que se genera una vasoconstricción de la arteriola aferente. Y entonces acá que tengo una situación prerrenal, renal o posrenal. Prerrenal. Perfecto. Es una IRA prerrenal. Y si yo veo la orina no voy a encontrar datos patológicos. Si yo veo el sodio urinario, ¿cómo lo voy a encontrar? Bajito. Si yo veo la hidrografía, no le voy a encontrar dilatación. Y no voy a encontrar elementos de daño de la barrera de filtración glomerular. Vamos. Porque acá lo que disminuyó fue el flujo que llega al glomérulo. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción de la arteriola aferente. Mecanismo del síndrome hepatorrenal, mecanismo de las sustancias de contraste, mecanismo de fármacos que usamos en trasplante que generan vasoconstricción, le sacamos el fármaco y el paciente recupera la función. Hay 10 causas de vasoconstricción de arteriola aferente conocidas, documentadas, que son prerrenales. El síndrome hepatorrenal es una, pero yo no quiero hablar de hepatorrenal. Que quede claro, yo quiero hablar de cómo, con esta herramienta, ¿sí?, que la tienen que armar ustedes. Entonces, cuando ahora en el examen o en la vida se enfrentan a un paciente con IRA, con aumento de urea, de creatinina y otra reducción de la almesis, ustedes primero pidan todo lo que tengan que pedir. Armen el paciente, vean en qué grupo cae, prerrenal, posrenal, y si cae en el renal, miren la orina y fíjense en qué área. Porque no es lo mismo estudiar un paciente que tiene una nefritis tubulointersticial que un paciente que tiene una necrosis tubular aguda o un paciente que tiene daño glomerular. Porque los tratamientos son absolutamente diferentes. ¿Sí? Porque
está el Harrison detrás. ¿Hay algo más? No, ahora no. Algo